no nos metamos con qué hay fuera, sino dentro de la Iglesia hay salvación. Es una afirmación mucho más humilde, más prudente y más modesta. Hombre, y con esa sí se puede trabajar. Bueno, como dijo Largo Caballero, señores, hay que definirse. Gustavo Bueno, defínete en lo tocante a la ética y a la religión. 1 minuto, minuto y medio máximo. Tocante a la ética, pues yo practico y propugno una ética materialista. Eso quiere decir una ética cuyas normas no se definen por el origen, la conciencia kantiana o Dios Padre o Hijo, sino que se definen por el objeto de las normas éticas. Y ese objeto es la preservación de los cuerpos, de los individuos humanos, no de los animales, la preservación de su vida y por consiguiente el delito ético mayor es hacer daño a otro corporal, es decir, agredirle, cortarle, mutilarle, matarle, etc. Y la religión, pues la religión es un proceso histórico, naturalmente, que empieza en el Paleolítico y que termina en nuestros días. Bueno, ha terminado antes, ahora yo no creo que haya apenas religión, ahora la religión es otra cosa diferente, se ha ido transformando porque la religión desapareció prácticamente cuando desaparecieron los númenes. Ahora son superestructuras recrecidas de otro tipo que no tienen nada que ver con la religión y entonces pues son filosofías o como decía Unamuno, la Iglesia Católica es derecho romano y filosofía griega, ¿no? Un conjunto de ceremonias y de funcionarios que viven en torno a esas, pero que no es propiamente religión. Y quizá quedan otros valores de lo sagrado que a mi juicio actualmente son principalmente el fetichismo, representados sobre todo en los museos de arte. Los sacerdotes son los artistas, estos que protestan contra la guerra, que naturalmente se unen a los clérigos de antes que protestaban también contra la guerra. Entonces, es el fetichismo de los salones de arte, de los artistas, y quizá los valores de lo santo, que tampoco son estrictamente luminosos, que hoy día son los valores centrales, puesto que lo santo es lo que quizá hoy más lo santo que no tiene nada que ver, según esto, con los fetiches ni con los númenes. Y termino diciendo, la ética y la religión en principio no tienen nada que ver. José Antonio Marina, tu postura. Pues mi postura en esto es muy tajante. Creo que hay que distinguir entre moral y ética. Moral es el sistema normativo de una sociedad, de una cultura o de una religión, y por lo tanto hay tantas morales como culturas. Eso nos mete en un callejón sin salida, por lo que necesitamos elaborar una ética transcultural, es decir, una ética universal. Y como tercera tesis, las religiones que estuvieron en el origen de las morales tienen que someterse para ser aceptables a criterios éticos. Y cuando una religión no se somete a criterios éticos, es inaceptable. Y las religiones están acometiendo un proceso de acomodación ética, como por ejemplo tenemos una manifestación en la Iglesia Católica que por eso se ha ido desprendiendo de cosas clarísimamente antiéticas, como era la prerrogativa de la salvación, como era durante muchos siglos negar la libertad de conciencia religiosa, y por ejemplo también como la admisión de los derechos humanos como ética laica, que durante mucho tiempo fue visto con mucho recelo por la Iglesia Católica para luego cambiar de idea. Yo creo que ese es un proceso realmente importante. Manuel Feijóo, ética y religión. Me estaba acordando cuando le hicieron esta misma pregunta a Hermann Cohen, un filósofo neokantiano, y dijo con mucha retórica: no me arredraré ante la afirmación de que la religión tiene que autodisolverse en la ética. ¿Qué mayor gloria para la religión que autodisolverse en la ética? Y añadía, es más, puede que la única prueba que haya de la verdad de la religión sea su capacidad para autodisolverse en la ética. Digo esto para decir que esto es lo que ha ocurrido desde la modernidad, pero no va a ser mi tesis. Tampoco va a ser mi tesis lo que dijo Bertrand Russell, que decía que cuando se subía a un avión se interesaba más por la ética del piloto que por su religión. Últimamente habría que interesarse por las dos cosas, por la ética y por la religión. Bueno, ¿y tu tesis? Mi tesis es heredada de José Luis Aranguren, que habló mucho de la apertura de la ética a la religión. Él decía que había capítulos de la ética que no sabría cómo abordar si no lo hacía desde la religión. Ponía el ejemplo de la solidaridad, que él pensaba que dentro de Occidente solo es comprensible desde las coordenadas de la religión cristiana. Yo distinguiría dos clases de ética. En primer lugar, una ética que yo llamo de la inmediatez, que es una ética del día a día,
que es una ética que se ocupa de los problemas candentes que hay, que se ocupa del reparto de lo que hay, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, esto que entendemos por una ética del día a día, ¿no? Y después, aparte de esa ética de la inmediatez, yo, pues con Kant, con la escuela de Frankfurt, con Horkheimer, con toda esta gente, me abro, con Walter Benjamin, me abro a otro tipo de ética que se sobrecarga con preguntas para las que ella misma no tiene respuesta. Entonces acude a la religión no para pedirle prestada su respuesta, sino para pedirle prestado sus impulsos. Que es lo que hace, por ejemplo, Bloch. ¿Me estoy pasando de tiempo? No, es que estaba pensando, estaba viendo que Gustavo Bueno que está refunfuñando. Gustavo está refunfuñando. A veces mueve la cabeza negando, a veces afirmando. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿eh? Bueno, yo creo que quedan definidas las posturas. Sí. A partir de este momento la cancha es vuestra. Yo quisiera hacer una observación sobre la intervención nuestra, una reflexión sobre lo que hemos hecho. Vamos a ver si estoy de acuerdo con mi reflexión. Tú has preguntado que nos definamos. Nos hemos definido, pero yo quiero hacer constar lo siguiente. Que aquí el único que se ha definido soy yo. Porque aquí nadie ha dicho lo que es ética ni lo que es nada, sino simplemente se va a la ética suponiendo que se sabe. Se ha distinguido ética y moral, pero es que la moral son las normas que mantienen la cohesión de un grupo. Sea ese grupo, sea la familia, sea el partido político, sea la nación, etc. Y las normas morales y las normas éticas suelen estar en conflicto, otras veces no. Y este conflicto es objetivo, esa es la cuestión, objetivo. Ejemplo. Y esto en Andalucía es más urgente que en ningún lado. La atención a los inmigrantes es una necesidad ética. Es decir, cualquiera que vea a un inmigrante tiene que atenderle, darle de comer, darle dinero, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo está de acuerdo, creo, con ello. Ahora ven, si a fuerza de actos éticos, en lugar de un inmigrante, llenamos España de 30 millones de inmigrantes por fuerza de ética, España se hunde económicamente. Es decir, hay un conflicto objetivo y aquí no caben historias, ¿verdad? No caben historias. Y en cuanto a la ética de la religión, creo que son cosas totalmente distintas, absolutamente distintas, porque yo me atengo aquí a la máxima de Don Quijote, según Unamuno, cuando comparaba a San Ignacio, tu antiguo patrono, ¿verdad? San Ignacio con Don Quijote, y decía San Ignacio que San Ignacio limpiaba al caballo por mayor gloria de Dios, y Don Quijote lo limpiaba porque estaba sucio. ¿Verdad? De manera que la ética no tiene que ver absolutamente nada en la religión y historia. Se trata de que si uno tiene hambre le das de comer y si no le das de comer no tienes ética, seas musulmán, católico, protestante, lo que fuera. Y a mí me parece una impostura y una cosa peligrosísima empezar a hacer la apertura de la religión del padre Aranguren, ¿verdad? Que harto daño hizo en su tiempo. Vamos a ver, yo creo que el asunto de la ética y el asunto de las morales es un asunto que hay que precisar. Yo te ruego que definas, sí, por favor, que definas. No hablemos de ética y moral, defínete, por favor. Vamos a ver, Gustavo. Vamos a ver, Gustavo. Tú defínete. Bueno, déjame. Gustavo, todas las culturas tienen que enfrentarse con una serie de problemas, que son los siguientes. ¿Cómo valorar la propia vida? ¿Cómo valorar la vida de los demás? ¿Cómo valorar los bienes y su distribución? Eso es filosofía. No. Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, te dejo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hablar? Si quieres monologar, nosotros nos vamos y monólogas. Pero si estamos debatiendo... Yo digo que yo te he preguntado, os he rogado que defina lo que es la ética. Y no me vengas con las culturas, porque eso es salirse por el ¿quieres? Claro. Pero ten paciencia y lo haremos. No, lo dudo mucho. Venga, José Antonio Marina, venga. Todas las culturas tienen una serie de problemas de convivencia, que son los que afectan a la vida propia, a la distribución de bienes, al sexo y a la educación de la familia, al trato con los débiles, al trato con el extranjero y al trato con los dioses. Y al tenis, y al piano. No, esos problemas. Claro. Para resolver esos problemas que por su especial gravedad afectan a la felicidad de las personas y a la dignidad de la convivencia, inventan sistemas jurídicos. E inventa sistemas morales. Hombre, eso de que inventa lo digas tú. Lo invento, sí lo digo yo. Pues no has dicho. No, perdona, pero es que no aguanto este tipo de filosofía. Desde luego... Esto no es filosofía, esto es retórica. Desde luego, Gustavo, si lo que se está dando es un ejemplo de lo que es un debate filosófico, a mis alumnos no les dejaría estar. Yo no sé lo que es debate filosófico y a mis alumnos les hago esto mismo. Pues estamos empatados. Se nota que no lo sabes. Estamos empatados. La moral es un sistema normativo para resolver problemas muy serios que afectan a la dignidad de la persona y a la posibilidad de convivir, y por lo tanto es una resolución de conflictos. Una parte de esas normas morales se imponen por sistemas suaves,
que son sistemas de convicción, sistemas de vergüenza y sistemas de culpabilidad, y otras se imponen por sistemas duros, que son los sistemas jurídicos de derecho. El derecho es la parte de la moral que se impone coactivamente. Lo que yo llamo, y entonces cada una de las culturas ha resuelto estos problemas a su manera, y por eso hay una cultura islámica, una moral islámica, en que resuelve, por ejemplo, el problema de la sexualidad de una manera, hay una moral confuciana que lo resuelve de otra manera, y eso nos mete en un enfrentamiento de culturas como el que estamos viendo. Por lo que necesitamos una ética es porque necesitamos seleccionar las mejores soluciones a esos problemas. Eso es todo el problema de la ética. ¿Cuáles son las mejores soluciones para resolver esa media docena de problemas? A una ética, sistema normativo, universal, es decir, que sea el conjunto de las mejores soluciones y que su obligatoriedad no dependa de ninguna fuente externa, como es la divinidad o como es la naturaleza, sino porque son las soluciones más inteligentes. A eso es a lo que llamo ética. Perdona, la universalidad de las normas éticas, la única que existe actualmente, y sin hablar de culturas, porque lo de las culturas es un supuesto, suponer que existen culturas, es la tesis de Huntington, eso es totalmente discutible, la única norma hoy día universal que tenemos son los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más la Declaración de Derechos Animales ulterior, ¿verdad?, de derechos de los animales. Y entonces, esas son las normas universales de ética, porque los 30 artículos de la Declaración, los 30 artículos, los 30 artículos se interpretan rigurosamente según la noción de ética que yo he dado, precisamente, y no otra. Y entonces no tiene que ver ni con la dignidad ni con la historia, tiene que ver sencillamente con la salvaguarda de los individuos. Vamos a ver, si has estudiado, como hemos estudiado la profesora de la Baluma y yo, en la lucha por la dignidad, la genealogía de los derechos humanos, te das cuenta que cuando empieza la primera declaración, que es la de 1789, y cuando se retoma la de 1948, se inventa un concepto, que es que todos esos derechos derivan como fuente de la noción de dignidad humana. Y digo que es No, Gonzalo, es como si... Mira, la primera declaración la condena el Papa Pío VI. ¿Qué tendrá que ver? La primera declaración la condena el Papa. ¿Qué tendrá que ver? La segunda declaración que he hecho no la suscribe ni la Unión Soviética ni los países satélites. Y entonces no se inventa nada, se inventa... La segunda declaración está tomada sobre la primera, literalmente. Fue y además la segunda declaración es puramente metafísica porque empieza por un artículo, como dice, todos los hombres nacen iguales. Eso es falso, de arriba a abajo. Todos los hombres no nacen iguales. Evidente. Gustavo, ¿me permite porque lo que estamos haciendo es inventarnos una forma de vida. Y eso es la creación ética. No es supone... es un consenso cogido de tal manera por los países vencedores, los países vencedores de la guerra. Me estás hablando de hecho. Así es como funciona la Declaración de Derechos Humanos. Y yo no estoy hablando de cómo están funcionando ahora la Declaración de los Derechos Humanos, sino qué es ese proyecto. Mira, te puedo recordar una declaración de Maritain, que estuvo en la ponencia de los derechos de la ONU. Claro. Dijo Maritain: estaremos de acuerdo en todos estos contenidos siempre que no se nos pregunten por las razones. Claro que aquí ni razones ni dignidad ni historia. Era simplemente una resolución práctica, pragmática de lo que había que hacer después de la Guerra Mundial. Lo que pasa, Gustavo, es que no cuentas la mitad de la historia de esa afirmación. Cuando 3 años después Maritain tiene que decir el discurso de apertura de la segunda conferencia mundial de la UNESCO, dice, pues ahora, desde entonces acá he descubierto una cosa, que hay una racionalidad social acerca de temas éticos. Bueno, cuenta toda la historia. Que se aprovechen la sabiduría ancestral de las personas, de la historia, de las culturas, para resolver estos problemas. No Manolo Frejo, coge la pelota. Sí, déjame un momentito. Bueno, ahora me defino. Déjame de Cohen y de Hans King, déjame de historia. Son buena gente, son buena gente. Gustavo, es que tú tienes una especie de inquisitorial acreditación para decidir tú lo que hable por sí mismo, que no me cite a ¿Quién da el título de lo que es definirse? Tú, mira, eso es de Torquemada, perdona que te diga. No es de Torquemada, es la regla elemental de una discusión. Es de Torquemada. Pero si acabas de decir que no entiendes... Lo de Torquemada es un golpe bajo que está muy mal. Gustavo, si acabas de decir que no entiendes... Acabas de decir que no entiendes lo que es un debate. No me vengas tú ahora diciendo que eres... Oye, yo he dicho que no lo entiendes tú, estamos empatados. Yo he dicho que a mis alumnos siempre me he tratado así. Bueno, vamos a ver lo que opina Manolo Frejo. Manolo. A mí me cuesta mucho hablar así, ¿verdad? Con toda la razón, Manuel. Yo prefiero
Mira, Eres ¿sabes lo, indignante, ¿sabes Gustavo. lo que te puedo decir? O sea, que... Mira, que Gustavo, ¿por qué a es dura? mucha honra, ¿sabes? No, A mucha honra. Ya lo sé, a mucha honra, pero mira, quiero decir que Gustavo. un estilo de Mira, vida. Gustavo. Antes No, has impertinencias no. Somos personas adultas y somos personas educadas. Oye, todos somos Yo personas así no educadas sigo de el uno debate. y educadas de otro. Yo así Oye, no pues si sigo te el marchas, te debate. marchas. Yo escuchando éticas de este modo, yo también me marcho. Ah, bueno, Yo pues no márchate. aguanto Oye, la mira, discusión. márchate. Por favor. Ahora, filosófica, yo también me marcho. Oye, Me por- marcho inmediatamente. Oye, por Me favor, marcho, no. Yo no aguanto esta discusión. Gustavo, por favor, Pues siéntate, márchate, José pues Antonio. márchate, porque Me marcho, seguro, como no porque puedo seguro marcho que yo, vamos a qué intentar. fastidio, hombre. Hay que ver la guerra que da la filosofía, Manuel.